Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hoy tenemos dos invitados realmente muy destacados. Estamos con Gastón Fernández Palma, nuevo presidente de Maizar, la Asociación del Maíz y el Sorgo argentino. Gastón, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y con Fernando Vilela, que es director del programa de agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí en Cosechas y Negocios. Gastón, quería empezar a preguntarte, bueno, desde Maizar, una entidad por cadena que agrupa a productores, industrias, exportadores, ¿qué es lo que plantean que debería hacerse con el maíz en la Argentina? Bueno, yo creo que el maíz hay que mirarlo con dos conceptos. Si lo miramos como una pregunta práctica, ¿cómo está el maíz en la Argentina? Te diría que comparado con graves problemas que tiene la Argentina, empecemos con la droga y la inseguridad, el maíz técnicamente estos últimos años ha tenido un desarrollo fantástico, un desarrollo tecnológico que ha potencializado los rindes. Hoy es el principal cultivo en el mundo en reemplazo de la era del petróleo. Tenemos la generación de bioplásticos, de polímeros que pueden reemplazar bastante bien a mucho de la industria petroquímica, los biocombustibles, las bioenergías de primera y de segunda generación. ¿Y cómo está posicionado el maíz en la Argentina en este momento? Te diría que estamos en una situación harto complicada. ¿Por qué? No solamente por lo que es los mercados internacionales, que a pesar de ser cada vez más demandantes, también tienen jugadores muy importantes de peso que están entrando al mercado, ¿no es cierto?, como productores. El caso de Brasil con su safriña, que se estima va a llegar a las 75 millones de toneladas en muy breve tiempo. Ucrania, que está desarrollando una campaña maicera sumamente interesante, con sus tierras feraces y su potencialidad enorme, una vez que han superado viejos problemas. Entonces, la parte de mercados está extremadamente competitiva. La Argentina, sin embargo, con medidas sensatas, tiene la posibilidad de entrar a ese mercado competitivo y generar una potencialidad extraordinaria para que sea realidad lo que es la rotación con gramíneas carbono 4, como es el caso del maíz. O sea, que haya un poco más de maíz y menos soja. Yo diría que haya no menos cosas. del 50 y 50, que sería lo necesario. Ajá. En este momento estamos prácticamente en un 80% de soja. Entonces estamos dejando al maíz, que es un cultivo paridora de suelos fértiles y de mucha materia orgánica, lo estamos dejando un poco al costado, al igual que el sorgo. El maíz está complicado también en el manejo interno, porque creo que tenemos que ser conscientes los productores de la cadena de maíz, de que estamos frente a 2 años tremendamente difíciles e inciertos, con un gobierno con el que no podemos ponernos de acuerdo en pautas básicas, pero que hay que reconocer que tenemos dos alternativas. O nos ponemos en el rincón, farbullando nuestro enojo y no generamos nada positivo, o tratamos de por lo menos negociar con un gobierno que es constitucional, que tiene mayoría parlamentaria y que interpretamos que si respeta la Constitución y respeta la división de los poderes, bueno, están en su derecho de imponer políticas que por supuesto van a estar en choque seguramente con lo que es el sector de la producción. Pero no hay ninguna duda que de alguna manera vamos a tener que negociar, yo digo por lo menos para tratar de minimizar el daño que se pueda producir. Y el daño que hoy lo viene haciendo la intervención de los mercados. Yo creo que nosotros vamos a mantener permanentemente lo que son los consensos de Maizar. Y los consensos de Maizar, que son tomados por toda la cadena de Maizar, se refieren fundamentalmente a la libertad de los mercados, a eliminar toda dificultad para la exportación del maíz o de sus productos de valor agregado, el precio lleno al productor, ningún tipo de limitante en el mercado, tanto interna como externa. Es decir, llegar a la lógica que es abastecer al mercado argentino y salir sin ningún tipo de limitación a exportar, ya sea el maíz como grano o con el valor agregado. Que esto no es ninguna novedad, esto lo decidió la FAO en el año 96 en la reunión de Roma, cuando dice que aquellos países, y ese es el caso puntual también de la Argentina, que tienen capacidad de generar una cantidad de alimentos o, en este caso, energías renovables, una vez satisfechas sus necesidades, que eso lo conseguimos con el 10%
de la biomasa productiva de la Argentina, tiene que ser exportado sin ningún tipo de limitación, precisamente a los fines de tener totalmente cubierto lo que es seguridad alimentaria y en forma sostenible. Fernando, ¿vos crees que eso es posible, que la Argentina puede ir alguna vez a un esquema de atender, digamos, al mismo tiempo el mercado interno y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado externo? ¿Se puede romper alguna vez ese debate o ese, no sé si es falso debate? Es un falso debate, en realidad, porque bien decía recién Gastón, con el 10% de la producción, en el caso del maíz, estás abasteciendo la producción interna. En otros casos los porcentajes son distintos, por ahí el caso del trigo sería la situación, pero si nosotros revisamos las estrategias que se hicieron para favorecer el consumo interno en los últimos años, terminamos con un pan a 25 pesos, producto de haber enfocado muy mal las cosas, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir enfocar mal las cosas? Yo creo que la Argentina tiene un potencial de crecer fuertemente en las distintas cadenas, que a diferencia de 20 años atrás, los mercados tomarían toda la producción que Argentina pueda realizar, y entonces la visión debe ser de crecimiento, debe ser de cómo producimos más y cuidamos de la mejor forma el suelo, que es el capital fundamental a cuidar. Recién se mencionaba el tema de las rotaciones. Tenemos un problema serio con las rotaciones a nivel país, tenemos un problema serio con la reposición de nutrientes. Bueno, todas estas cuestiones que están tergiversadas a partir de ciertas regulaciones que hacen que las gramíneas participen poco de la rotación y además ellas son una de las que reciben más fertilización, que mejoraría la soja posterior o los cultivos que vienen después, pero no lo estamos haciendo. ¿Eso cómo podría modificarse? Digamos, por una cuestión de precio, por una cuestión de mercado, por una cuestión legal, a veces, no sé, si imponiendo contratos de arrendamiento a más largo plazo. ¿Ustedes qué piensan? Y yo creo que, digamos, tenemos un exceso de regulaciones y regulaciones que van en el mal sentido. Yo creería que en algún aspecto las retenciones son un problema en el equilibrio entre cereales y oleaginosas, pero a esto hay que adicionarle las problemáticas comerciales, que en muchos casos incluso creo que están por encima de las retenciones, ¿no es cierto? Si uno tiene un trigo, los productores de la zona, bueno, acá tenemos un productor, claro, digamos, de Necochea, durante 6 años, o pierden, no pueden vender, bueno, termina pasando que tenemos una superficie como la que hubo el año pasado, menor que cuando se sembraba con caballos y se cosechaba con guadaña, con gente que venía de Europa por la temporada, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que es intrínseco de la Argentina. Y nuestro principal cliente, uno de los mercados, creo que el mercado más grande de trigo, que es Brasil, tiene que ir a buscar a otros lugares un producto que nosotros no podemos abastecerle. La verdad que no entiendo. Un mercado que era cautivo. Un mercado que es cautivo por los acuerdos propios del Mercosur, además de históricos, ¿no es cierto? Entonces, realmente los que toman las medidas pareciera que no entienden cómo funciona el sistema y no tienen perspectivas ni estrategia. Además, yo creo que la biología, las buenas prácticas agrícolas no tienen ideología. Se pueden aplicar buenas prácticas agrícolas, se puede aplicar sentido común en el abastecimiento de los mercados, tanto el interno como el externo, tanto en economías de políticas dirigidas, hablemos de Corea del Norte, como en políticas de absoluta libertad económica, como podría ser, no sé, Estados Unidos, Suiza, alguno de esos. Sí, yo creo que la biología no se preocupa por las ideologías y menos si estas son dogmatizadas. Si nosotros estamos haciendo arrendamientos anualizados, es previsible que las buenas prácticas agrícolas no van a estar. Y junto con eso vienen aparejadas las malas praxis de esto, que significan arrendamientos que se toman en forma de remate y tardío, con lo cual generamos malezas que cada vez se van haciendo más resistentes, cultivos que terminan absolutamente, por supuesto, dirigidos hacia la soja, porque hasta ahora tuvo un manejo relativamente más fácil que otros cultivos y más baratos. Y digo hasta ahora, ¿por qué? Porque estas malas praxis generan precisamente patologías, como son las malezas resistentes, la reposición de nutrientes, la pérdida de los rendimientos, las enfermedades fúngicas, a través de la monocultura y a través de todos estos problemas que estamos generando con un monocultivo
rematado anualmente en forma escandalosa. Claro. Sí, ahí tenemos una situación muy clara. Nosotros, si miramos qué vino pasando en los últimos años en términos globales de la agricultura, Argentina creció, y creció en pocos años de 30 a 100 millones de toneladas. Si nosotros restringimos la mira y miramos los últimos 6 años, estamos estancados, hace 6 años que no crecemos. Y cuando uno mira hacia adentro qué está pasando, lo que está pasando es que aumenta la superficie de soja, baja los rendimientos de soja. Los rendimientos medios de soja bajan por estos mismos motivos. O sea, porque vas a el rendimiento promedio tendría que estar aumentando. O por lo menos sostenerse. Sin embargo, vas a ambientes más marginales o con menores tecnologías, o al no haber rotación, hay menos soja sobre un trigo, sobre un maíz previo, ¿no es cierto? Si nosotros miramos entonces esto, el único cultivo que creció los rendimientos es el trigo, porque se achicó tanto el área que está nada más que en las zonas más productivas, ¿no es cierto? El resto va para atrás, ¿sí? Y va para atrás en un contexto internacional donde los precios, a pesar de que las señales de mercado, los precios son los mejores de muchos años de la historia, digamos, ¿cierto? Entonces, si nosotros... Y esas condiciones probablemente estructurales de precios sigan en los próximos años. Van a seguir y bueno, yo creo que la no. demanda va a seguir, especialmente de algunos productos, en base a la cantidad de gente que está pasando de la pobreza a las clases medias a nivel global, asiático básicamente, ¿cierto? Y ahí está la gran demanda. O sea, China pasó de importar en el 2003 15 millones de toneladas de soja, hoy están en 60 millones de toneladas de soja, en 10 años. ¿Sí? Eso, 60 es mucho más que la mejor cosecha de Argentina. ¿Sí? Esto es lo que está pasando, ¿cierto? Y maíz también ahora. China se maíz constituye pasó de ser exportador a ser importador. como un importador A fuerte. pesar de que van a volcar más área de soja hacia el maíz, según dicen los mismos chinos. Esa Pero bueno, hay una demanda sostenida, eso y no hay bueno, ninguna ellos duda. están creciendo en 37 años de post-Mao a 1,2 kg per cápita de carne por año, el incremento, ¿no? 1,2 por 1.300 millones de personas. Eso es lo que crece. Cada kilo de eso es más o menos 2 kilos de maíz y 1 kilo de soja. Entonces, cuando uno hace la proyección... Vía carne de cerdo principalmente, la que más crece es la acuicultura. Hoy están en 40 millones de toneladas de peces por acuicultura. De piscifactoría. Piscifactoría, 40 millones, ¿no? Claro. Argentina en Que carne no vacuna no llega a 3. Digamos, no se depredan los recursos del mar, sino que... No, estos son... Ya están que se depredados cultivan. los barriantes. Estos son Claro. peces que son forrajeros, no es Claro, salmón claro, y claro, trucha. claro. Cada uno de esos, su alimento son 2 partes de maíz y 1 parte de soja. Con alta conversión, 1,2 kg, 1,5 kg, de un alimento que tiene 10-12% de humedad a un músculo que tiene 80% de agua, ¿no? Pero digo, esa es la mayor conversión. Entonces, esto es lo que está pasando, digamos. Claro. Y eso hoy difícilmente se pare. ¿Sí? En esta semana el Congreso del Partido Chino, el Comunista Chino, están dando señales de que tiene que crecer el mercado interno, porque hay menos exportación. Están empezando a aflojar el tema del hijo único, con lo cual va a haber más demanda, etc. Entonces, todo el contexto es un contexto positivo. Nosotros estamos organizando en el mes de abril, de paso cuento, De abril del año que viene. el año que viene en la facultad, juntamente con las embajadas de China, India, Japón, Corea, Vietnam, cuál va a ser la demanda de estos países hacia el 2030 para poder ir acoplando las estrategias de Argentina si las quiere aprovechar de la mejor forma, ¿no? Entonces, este es el escenario y creo que va a seguir así. Bueno, les propongo hacer una breve pausa y seguimos en el segundo bloque de Cosechas y Negocios.